Muy buenas noches. Navarra está abocada a elecciones anticipadas que serán casi con seguridad el próximo 25 de mayo, el mismo día que las europeas. PSN ha pedido a Barcina que convoque elecciones en 15 días o presentarán una moción de censura. Lo harán si se acredita en la Comisión de Investigación del Parlamento, en ese plazo de 2 semanas, las acusaciones vertidas por la exdirectora de Hacienda, las injerencias persistentes en las funciones de la Hacienda tributaria y el intentar favores fiscales, según explicó Idoia Nieves. ¿Qué hará Barcina? Ella y todo el Ejecutivo ha apoyado a la consejera Goicoechea, que ha dicho que todo son falsedades y que se verán las caras en el juzgado. Muchas incógnitas sobre la mesa. ¿Por qué no lo denunció antes la exgerente de Hacienda? ¿Son convincentes las explicaciones de la consejera de Economía? ¿Hay revelación de secretos que afecta al derecho a la intimidad de las personas y tráfico de influencias, como dice Contus? ¿Qué hará el Partido Popular en la moción de censura si se confirman las acusaciones a las que PSN da veracidad? ¿Cómo será ese gobierno de transición? La gota ha colmado el vaso, parece que sí, y esta vez no hay marcha atrás. Empezamos Navarra en abierto. ¿Alguna valoración de lo que ha dicho el Partido Socialista? Nada, tenemos ahora comité ejecutivo y vamos a hacerla juntos. Gracias. ¿Ha escuchado por lo menos lo que han dicho? No lo he escuchado todo, pero algunas cosas sí. Es todo lo que hemos escuchado hoy de la presidenta Barcina. Minutos antes de las 8:30 acudía a la sede central de UPN. Lo hacía también el resto de su ejecutiva para abordar la situación creada en las últimas horas y sobre todo para analizar lo que ha dicho este hombre, Roberto Jiménez, esta misma tarde en rueda de prensa. Jiménez ha dado un ultimátum al gobierno de UPN, al ejecutivo presidido por Yolanda Barcina. Si Barcina no se va, la echaremos a través de una moción de censura, porque usted no puede continuar ni un minuto más, si esto se acredita, encabezando esta degradación por la que conduce a Navarra. Su tiempo ha terminado. Es la rotundidad con la que se ha manifestado esta tarde el líder socialista Roberto Jiménez y sobre esas palabras trabajan ya los grupos de la oposición. Pasan 3 minutos de las 10 de la noche, estamos en directo ofreciéndoles este Navarra en abierto, hoy especial y prácticamente monográfico sobre la crisis institucional que está atravesando en estos momentos nuestra comunidad. Y para ello me acompañan esta noche 4 de los habituales contertulios a los que quiero dar las gracias por estar hoy aquí una vez más. Guillermo Lorea, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, y buenas noches a todos. Gracias también a María José Mangado. Gabón, muy buenas noches. Bai, Gabón, eskerrik asko berriro. Gabriel Viezma, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Y saludamos en último lugar a Javier Remírez. Muy buenas noches también. Buenas noches. Bueno, pues vamos a pedir una primera valoración porque enseguida vamos a empezar a desarrollar todo lo ocurrido en las últimas 24 horas. María José Mangado, brevemente, un titular. Pues en una situación tan grave y de emergencia como se vive en Navarra, pues esperemos cuál es la resolución, pero el mensaje de Roberto Jiménez, alto y claro, que no podemos seguir así. Entonces, pues esperar, con esperanza de que cambie, de que se dé voz a la ciudadanía y de que esto se termine de una vez. Guillermo Lorea. Yo creo que hay una alarma social, es evidente, pero creo que también hay que ser prudente y poner las cosas en su justa medida. Yo creo que hay que esperar a que se den las explicaciones oportunas, que se tienen que dar y si no se tienen que exigir, y se tendrán que dar, desde luego. Y desde luego, si hay pruebas, se tendrán que poner encima de la mesa. Pero yo creo que no es el momento de prejuzgar y de adelantar acontecimientos, de hablar de mociones de censura o hablar de elecciones anticipadas. Yo creo que hay que estar encima, averiguar qué ha ocurrido, que haya luz, que la gente sepa y se calme la alarma social, pero de momento no más. Javier Remírez. Bueno, por una parte estupefacción y por otra respuestas. Estupefacción por la situación creada por estas informaciones que son gravísimas y respuestas en forma de comisión de investigación a la espera de que los trabajos de la comisión de investigación den luz y si por supuesto de esa comisión de investigación se deriva la ratificación de las informaciones, respuesta política en forma de moción de censura para cambiar por un gobierno en el cual nos cuente la verdad. Gabriel Viezma. Sí, bueno, yo pienso que de alguna manera UPN es el que verdaderamente está más interesado en que se aclare todo.
¿no? El mensaje de Roberto ha empezado, o se va o la echamos, y luego ha dicho, bueno, si se demuestra lo otro. A lo mejor es la forma más de formularlo más correcto, hubiera sido, si se demuestra, haremos lo que tengamos que hacer. Pero bueno, parece ser que lo que le pide el cuerpo es otra cosa. Bueno, vamos a recapitular, como les decía, sobre lo acontecido en las últimas 24 horas. Comenzamos por lo anunciado esta misma tarde en el paseo de Sarasate de Pamplona, ese ultimátum dado por los socialistas navarros al gobierno de la presidenta Barcina. El Partido Socialista da por concluido el gobierno de UPN y si en 15 días la presidenta no convoca elecciones, presentarán una moción de censura. Si Barcina no se va, la echaremos a través de una moción de censura, que está desangrando la comunidad. Que esto no podemos, que se tiene que ir. O si no se tiene que ir, la vamos a echar, insisto. Si se acredita todo esto. PSN entiende que siendo la segunda fuerza más votada, el candidato debería ser Roberto Jiménez, aunque todavía no han hablado con el resto de grupos. Jiménez plantea crear un gobierno de administración que sirva de transición hasta convocar elecciones. Cuyo principal objetivo será aflorar toda la verdad sobre las cuentas públicas, por dura que sea, levantar las alfombras, abrir puertas y ventanas y sacudir todos los trapos sucios que pueda haber en las arcas forales. Una vez puesto el contador a cero, se convocarán elecciones para que los navarros puedan elegir a un gobierno que no se encuentre sorpresas al llegar a Palacio. Los plazos que barajan los socialistas situarían la fecha límite para convocar elecciones en el 31 de marzo, de forma que las elecciones forales coincidirían con los comicios europeos del 25 de mayo. Sí, claro, eso habría que acomodarlo lógicamente en aras a ese interés, sí. Pero también es muy importante que en ese tránsito, mire, que se aclare toda la situación económica, que no podemos seguir así. Pero para llegar a ese punto esperarán a tener las conclusiones de la comisión de investigación que esperan esté concluida en 2 semanas. Bueno, pues a lo largo de la tarde ha habido reacciones de los grupos parlamentarios a las palabras de Jiménez. Desde Bildu han adelantado que van a iniciar diálogo con los grupos parlamentarios, progresistas y de izquierdas, han matizado con el objetivo de llegar a acuerdos de cara a esa moción de censura. Desde Aralar Navai han dicho que no pueden decir que no a una moción de censura, aunque consideran contradictorio el anuncio de PSN. Dicen que la segunda fuerza política de la Cámara la representan los grupos que conforman EH Bildu, Aralar y Bildu, y han recordado que los socialistas no suman los 10 parlamentarios necesarios para presentarla. Desde Geroa Bai han valorado positivamente el paso dado por PSN, al igual que Izquierda Ezquerra. Ambos apoyarán la moción de censura de producirse. Bueno, pues a las 8:20 de esta tarde, ya era de noche, llegaba Barcina a la reunión de la ejecutiva de UPN sin hacer una valoración de lo dicho por Jiménez apenas un par de horas antes. Tan solo estas palabras que han podido recoger nuestras cámaras. ¿Alguna valoración de lo que ha dicho el Partido Socialista? Nada, tenemos ahora comité ejecutivo y vamos a hacerla juntos. Gracias. ¿Ha escuchado por lo menos lo que han dicho? No lo he escuchado todo, pero algunas cosas sí. Pues los miembros de la ejecutiva de UPN acudían a la sede del partido en Pamplona, convocados a la reunión extraordinaria, una reunión de 1 hora y media aproximadamente. La ejecutiva del partido regionalista ha mostrado su total apoyo a la consejera Goicoechea. También ha señalado que no teme unas elecciones anticipadas. También ha señalado que acudirá a la comisión de investigación con voluntad de aclarar la verdad, de ofrecer los detalles de lo ocurrido. UPN lamenta en su comunicado que Jiménez haya dado por hecho que la comisión ratificará lo dicho por Idoia Nieves. Bueno, pues esa es la situación a esta hora de la noche. La polvareda política se levantaba, como ya muchos de ustedes sabrán, se levantaba ayer por la tarde tras la comparecencia en el Parlamento de Idoia Nieves, la exdirectora gerente de Hacienda, que apuntaba directamente a la gestión de la consejera Lourdes Goicoechea. Hoy la propia consejera rebatía las acusaciones. El Gobierno ha cerrado filas en torno a su vicepresidenta. El absoluto convencimiento de la plena adecuación a la legalidad y a su deber de consejera del Gobierno de Navarra. Ningún afán ni ninguna intención puede justificar, atacar una conducta intachable. La presidenta, que hoy no ha acompañado a la consejera Goicoechea, le pidió a la número 2 del Ejecutivo que ni se planteara la dimisión, por lo que de momento continuará. Bueno, pues que en este momento no he tomado esa decisión y que de momento no la tengo tomada y no creo que la tome. ¿Le ha pedido la presidenta que se quede? Sí.
El Gobierno y UPN dicen estar convencidos de la falsedad de unas acusaciones que consideran muy graves y están decididos a que se aclare todo, apoyar a la comisión de investigación y colaborarán con todo lo que se les pida. Este Gobierno va a facilitar la investigación y la aclaración de todos estos hechos en todos los ámbitos, en el ámbito parlamentario, en el ámbito judicial y en el ámbito de la acción de Gobierno. Insisto, denuncia falsa que no se produjo y que, por lo tanto, esta persona va a tener que responder ante los tribunales. El Ejecutivo está confiado en afrontar con garantías esta situación y ha mostrado su firme voluntad de agotar la legislatura. El Gobierno tiene plena credibilidad para llevar a cabo su acción de gobierno. Un Ejecutivo en minoría parlamentaria con algo más de un año por delante en el que tendrán que hacer frente a una comisión de investigación. Bueno, pues así amanecía la jornada, un día convulso en el Palacio de Navarra. El Ejecutivo, como hemos visto, ha salido en la defensa de la consejera. Pero como les decíamos, la polvareda se levantaba ayer por la tarde tras la comparecencia de Idoia Nieves. Quiero dejar claro que no he realizado ninguna intromisión ni injerencia en la actuación de la Hacienda tributaria, y menos en beneficio personal. Nieves dijo que Goicoechea le pidió el plan de inspección de Hacienda. Con el fin de saber de antemano si entre los contribuyentes seleccionados para ser objeto de inspección se encontraban clientes de su asesoría fiscal. Yo sé que comí un día con ella, no sé la fecha exacta, pero que le pedí esa documentación o esa información, no. La consejera ha confirmado que uno de los contribuyentes sobre los que preguntó en Hacienda era la Universidad de Navarra y ha matizado el contenido de los emails que intercambió con Nieves. Intenta impedir que se realice una actuación que ya estaba prevista. Le indiqué que ella carecía de competencia para determinar a quién se revisaba y a quién no, y que si se había detectado la existencia de un riesgo fiscal, la Hacienda Tributaria de Navarra tenía que hacer su trabajo. De esta actuación yo me enteré por terceros y pedí información para conocer el proceso, pero puedo garantizar que nunca pedí que se paralizara la actuación ni ejercí ningún tipo de obstrucción. Nieves acusó a la consejera de interceder por una empresa del sector agroalimentario porque había sufrido un grave accidente laboral. Me pidió que hablase con la inspección para que les tratasen bien, que ella creía que no tenían nada que regularizar y que esa tarde se pasaría por su antiguo despacho a repasar la documentación. Lo único que pido es que si puede haber una demora en la entrega de la información por parte de este contribuyente, y puedo garantizar que el contribuyente al final entregó la oportuna documentación y se le llevó a cabo la inspección. La consejera también se ha referido a la denuncia de Nieves sobre la solicitud de información de retribuciones de consejeros y empleados de Caja Navarra en abril de 2013. Me explica cuál es el destino de esta información. El interés de la presidenta del Gobierno en conocer las retribuciones de otros consejeros, así como datos sobre pagos a determinadas consultoras que habían prestado servicios profesionales a la CAN. Nos encontrábamos ante una investigación judicial y había unos requerimientos continuos de información, no solo por instancias judiciales, sino también por otro tipo de instancias, como pueden ser el Parlamento. Los servicios jurídicos están estudiando el texto que presentarán ante los juzgados con la denuncia de la vicepresidenta contra la exdirectora de Hacienda. Esta tarde también hemos conocido que Contus denunciará mañana ante el Supremo a la consejera Goicoechea, dicen, por delitos de descubrimiento y revelación de secretos que afecta al derecho a la intimidad de las personas, así como por infidelidad de la custodia de documentos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricación. María José Mangado, situación. Pues extremadamente grave. Con una comparecencia tan intensa, tan seria, que ofreció ayer la exdirectora de la general de la Agencia Tributaria, de la Hacienda Tributaria de Navarra, a la que todos los grupos parlamentarios daban credibilidad por su trayectoria, por su rigor y por que se le conoce, y que viene a manifestar otro paso más en la actuación de este gobierno agonizante, que no tiene ni proyecto anterior ni futuro y que además está haciendo este tipo de prácticas deshonestas y, como algún parlamentario iba a decir, prácticas mafiosas. Extremadamente grave esta situación, extremadamente grave. Implica no solamente a la consejera de Hacienda, la señora Goicoechea,
que ella dice que preguntó y cuando se le dijo que no, no preguntó más. Una consejera del Departamento de Economía no puede preguntar por el plan de inspección cuando ella es la primera que debe saberlo, que eso no se le puede facilitar. Bueno, la consejera Guillermo ha dicho que eso es falso. Efectivamente, pero parece ser que algunos ya sabéis que es cierto, no vais a esperar o no esperáis al resultado de la comisión, a ver si la exdirectora aporta documentación, ya pues habéis hecho de jurado, de juez y de verdugo, ¿no? Casi. Vamos a ver, yo creo que la materia es grave, pero la situación habrá que ver cuál es. Es decir, es evidente que esto de ser cierto sería de una gravedad enorme. Mientras no se demuestre que es cierto, lo que hay que es poner todas las alertas, se han encendido las luces rojas y para eso tenemos un sistema que funciona, habrá una comisión parlamentaria y si es el caso, pues están los órganos judiciales. Lo que yo creo que no hay que adelantar acontecimientos, yo creo que no es serio ni riguroso. Y yo también diferenciaría ciertas cosas, es decir, la solicitud de información en sí misma no tiene por qué ser... Hombre, cuando tiene esa finalidad... No, es que la finalidad... No sé, es inocente. Es que la finalidad se está presuponiendo, es decir, el pedir información... No, se lo ha dicho la consejera. Sí. Que solicitó cierta información. Y cuando del se le dijo que no pidió más. Hombre, la consejera ha dicho hoy en la rueda de prensa que ese contribuyente particular regularizó su situación con Hacienda. Vamos a ver, la consejera no es una asesora fiscal particular de contribuyentes. Déjame que termine. Escúchame, Guillermo, cuando una consejera es nombrada consejera, se quita la chaqueta de su profesión y se pone la chaqueta de consejera. Y por tanto, se debe a la ciudadanía y a su responsabilidad. Si ha habido injerencias, es que no me has dejado terminar. Vamos a ver, déjame terminar, Javier. Algunas cuestiones las ha negado y se comprobarán. El pedir información, en términos generales, pedir información en sí mismo, más si no te lo dan, es decir, pedir información en sí mismo no es un hecho ilícito. No, un inocente no. Dejarme terminar, por Dios. El uso que se haga de esa información puede ser lícito o ilícito. Entonces, habrá que ver, en este caso, como no se dio, no lo sabremos. Pero si se hubiera hecho uso de una información de forma ilícita, sería otro tema. Y luego, una tercera cuestión son las pretendidas o no injerencias, que por supuesto, si se han producido, tendrán que tener sus consecuencias. Pero insisto, habrá que ver si se han producido. Javier. Bueno, recapitulemos un poco, hacia atrás. Idoia Nieves, una funcionaria de carrera, con una trayectoria profesional intachable, reconocida, como ha dicho María José, por todos los grupos parlamentarios. Una persona que siempre ha mostrado su disposición a trabajar en sede parlamentaria y que ha posibilitado, gracias a su trabajo y a su competencia, y a su habilidad también, el que muchas de las normas en un contexto político muy complicado saliesen por unanimidad. Una persona que es también cargo de confianza de Unión del Pueblo Navarro como directora general de Hacienda Tributaria. ¿De Unión del Pueblo Navarro? No, del Gobierno. De Unión del Pueblo Navarro, del Gobierno de UPN. Tanto con el consejero anterior como con esta consejera, dice lo que dice. Por tanto, cuando menos, un rasgo de credibilidad ha de tener. No obstante, lo que hay que hacer es ratificar o no que esas informaciones sean ciertas. Para ello está la comisión de investigación, de las cuales se derivarán responsabilidades políticas a la hora de las conclusiones. Las responsabilidades penales, si se derivan, ahí están. Oye, ¿por qué creéis que Idoia Nieves y a partir de ahí, las decisiones políticas oportunas, si se ratifican en forma de moción de censura? Quiero introducir un dato más, es decir, por echar un poco el vistazo, ¿no? y recogiendo un poco las primeras tres opiniones, algo que se ha puesto también encima de la mesa en las últimas horas, ¿por qué Idoia Nieves no denunció los hechos? Claro, eso es lo siguiente que yo quería decir. En septiembre de 2011. ¿no? Eso será algo que tendrá que explicar en comisión de investigación. Y otras cosas que tendrá que explicar en sede judicial, de lo que se ha dicho ahí. En cualquier caso, yo también quiero poner de manifiesto que Lourdes Goicoechea creo que es una profesional reconocida, también de una trayectoria intachable, y creo que en su gestión estaba siendo muy bien valorada. Probablemente algunos de los que sacaban mejor nota dentro del suspenso que seguramente todos pondrían al gobierno. Y así era hasta ahora. Y obviamente esto lo único que hace es sorprendernos a todos, ¿no? Como
dos profesionales llegan a esta tesitura. Y efectivamente la información se puede pedir. También ha empezado la comparecencia de la consejera explicando cuál es la función de la consejera, que es también controlar, por lo menos tener conocimiento de lo que pasa en la Hacienda. A mí me sorprende mucho que una consejera se entere por terceros que ha empezado una campaña de inspección. Yo entiendo que a lo mejor una consejera no se puede meter, oiga, este sí, este no. No estamos hablando de eso. Es un órgano autónomo e independiente, ¿no? Es que el problema es que estamos hablando de eso. O sea, que no rinde cuentas a nadie, ¿quieres decir? No, yo digo que no da explicaciones a nadie. Autónomo e independiente. Sí, pregunto yo. Pero yo no voy a responder. Que siendo cierto, es órgano independiente, pero entiendo que la responsabilidad por eso es responsable de Economía y Hacienda, la consejera, ¿no? Es responsable de lo que pase ahí. Digo yo que de alguna manera podrá ejercer esa responsabilidad, por lo menos preguntando. ¿Por qué? Porque si no, pueden pasar cosas como esta. Mire, el exjefe de Hacienda de Vizcaya irá a la cárcel, 4 años y medio de cárcel por beneficiar a 200 contribuyentes. El exalto cargo de Hacienda de Irún irá 11 años de prisión, 16 de inhabilitación y pago de 2 millones de euros por blanqueo de dinero. ¿Cómo se controla eso? Es decir, el consejero no puede ejercer un control, por lo menos, de consensuar, de hablar, oiga, ¿qué están haciendo? Pregunto, no lo sé, Bueno, pues todo eso se tendrá que poner también de manifiesto. Digo yo, ¿cuál es la función del consejero de Hacienda ante su gerente? Yo quería coger las palabras pidiéndome el turno porque vamos a ir... Las palabras de Roberto, que yo creo que has dicho una cosa muy interesante, que es, si realmente dice que estas cosas ocurrieron y lleva 2 o 3 años allí, ¿por qué no las denunció? ¿Por qué no las denunció? ¿Por qué ha esperado hasta saber que le iban a cesar y dimitir y contarlo después en sede parlamentaria? ¿Y por qué no lo puso en conocimiento de quien debiera ponerlo, de la Fiscalía, del juez, o por lo menos hacerlo público con anterioridad? Y lo digo porque yo no sé si se ha metido en un jardín, porque de ser cierto esto que está diciendo, habría que ver en qué responsabilidades incurre ella, porque todo ciudadano tiene el deber de denunciar si conoce que está produciendo hechos ilícitos, ¿no? Y tiene ese deber. Y si no lo hubiera hecho, habrá que ver qué ha ocurrido ahí, ¿no? En cualquier caso, insisto, es decir, yo no estoy diciendo que no haya ocurrido, digo que no hay constancia, que esta señora ha leído un papel que yo al principio, cuando vi las imágenes, creía que era un correo electrónico y luego te dabas cuenta que eran unas notas que tenía. Es decir, que yo sepa, no aportó ninguna documentación, que yo creo que hay que esperar a ver todas las pruebas y a ver si inicia acciones judiciales la señora Goicoechea y a ver qué ocurre. Y desde luego, si no las inició todavía. ¿Perdón? Que no las han iniciado todavía, la anunciada querella. Una querella, tú sabes, como jurista y como abogado, tú sabes que no se hace, si se quiere hacer bien una querella, no es como una denuncia, se tarda un poco más en su elaboración. Algo tan estricto, tan explícito, y luego hay una Guillermo, cosa se puede hacer tranquilamente. Hay una cosa que por último que quería decir. Otra cosa es que no haya solidez para decir, que desde luego como ciudadano, alarma, preocupación, querer saber la realidad de lo que ha pasado, pero también en lo personal, y esto es algo absolutamente personal, una percepción absolutamente particular mía. Yo conozco a Lourdes muy poco, pero desde hace muchos años, porque coincidíamos en algún medio de comunicación, en alguna radio, hace 10, 15 años en algunos platós. Y yo, la impresión que me ha dado siempre, pero insisto, es una sensación, era de una rectitud absoluta. Por eso a mí me chirría todo esto. Si no la conociera, pues quizá mi percepción fuera otra, porque claro, oyes ciertas cosas y tiendes a pensar que alguien, ¿por qué las hace estas afirmaciones? Pero a mí no me acaba de encajar en la percepción que tengo yo de esta señora. María José, yo sí, os voy a pedir intervenciones más cortas, vamos a darle el mismo. No quiero volver a lo mismo. ¿Quieres volver a lo mismo? Sí, es que no, porque la situación es esta. De repente hay un funcionario, un alto funcionario nombrado como pasó en salud también, de repente una persona dimite porque no aguanta más la situación, un funcionario que ejerce su labor rectamente, como se le acredita a la señora Idoia Nieves, con un gobierno de UPN al que ella ha servido muy bien, y de repente la reacción de un gobierno es, ahora que sabía que le íbamos a cesar, dimite ella, por favor, por favor. ¿Qué seriedad es esa para achacar siempre como una rabieta de un niño pequeño? Es que es una revancha de una señora que sabía que le íbamos a dimitir. Cesa el día anterior a que le vayamos, dimite el día anterior a que le vayamos a cesar. Vale. Seamos un poco serios. Viven en un mundo paralelo
paralelo. La realidad es esta. Y hasta 2 o 3 en años un momento de soportando Navarra, supuestas ilegalidades sin actuar 2 o 3 años. Eso serán cosas que tenga ya que decir y lo que no tendrán que aguantar más de un funcionario con un gobierno como este. Esa sería otra pregunta interesante. Otra. Javier, si no me pedís el turno, no os lo voy a dar, o sea, que pedídmelo. Bueno, Vamos a ir a publicidad enseguida. Sí, varias cuestiones. Insisto, la trayectoria de la señora Nieves le avala. No obstante, como decimos, o como se ha dicho, se tiene que confirmar. A mí lo preocupante, Gabriel, de todo esto es que la consejera no ha negado todo. Ha matizado todo. No, ha negado algunas cuestiones y otras las ha matizado con bastantes dudas al respecto. Entonces, la sensación que nos da al conjunto de la ciudadanía es que parece ser que depende en función de quién acuda a la consejera, se le hace más caso a unos que a otros. En este caso estamos hablando de determinados contribuyentes. No estamos hablando de que la consejera pide información, está hablando de cuestiones de hacer de mediador en algunas cuestiones que se han dicho por parte de la señora Nieves. Y luego otra cuestión grave, cuando la señora consejera no niega que se ha pedido cierta información sobre Caja Navarra, está afirmando una cuestión gravísima. O sea, pedir cierta información sobre consejeros de Caja Navarra y sobre asesorías que trabajaban para Caja Navarra, yo no veo el uso de competencia a nivel de consejera por ningún lado, o sea, ¿no creéis más allá que ha del dicho presunto uso que político por al las respecto? Preguntas parlamentarias que se habían Por realizado tanto, en la Cámara Foral eso no es suficiente? No, de ninguna manera, porque además la primera que... No, quiero decir, es que, vamos a ver, él recibe lo que ha explicado, es decir, ha intentado matizar y lo que no ha agregado, y lo ha dicho, pienso que muy sinceramente, muy transparente y muy humanamente. Dice, pues he tenido este conocimiento, he hecho esto. Vale, pues perfecto. Tema de Caja Navarra. Ella ha dicho, sí señor, se pidió, y es más, ha sacado una pregunta parlamentaria del señor Ayerdi donde se le estaba pidiendo esa información. Si no se puede pedir, yo pienso que a lo mejor el parlamentario también tiene que saber que no se puede pedir. Claro, si vas y le dices solamente, oiga usted que no se puede pedir, pues te dicen, hombre, es que no me la quiere dar. Y hubo que pedir un informe. Pregunto que hubo que pedir un informe que lo hizo para... Lo pidió la señora Nieves, sí. Ella, Idoia Nieves sí, lo sí, pidió. para que lo pida. No lo pidió la consejera. Sí, lo pidió para que no se podía dar, para justificar. No me lo puedes dar, justifícamelo, hazme un informe y ya está. Y lo llevo al Parlamento. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida vamos a abordar las consecuencias de esto que hemos explicado, hemos analizado en esta primera parte, la situación en la que está Navarra y la posible moción de censura a la que podríamos estar abocados. Volvemos en 3 minutos. Once menos 25 minutos de la noche, estamos en Navarra en Abierto hablando de la situación que vive en las últimas horas la comunidad y su gobierno. De prosperar la moción de censura, sería la segunda en la historia del Parlamento. La primera fue el pasado 18 de abril y no cuajó por la abstención del Grupo Socialista. ¿Qué es y qué significa una moción de censura? ¿Qué puede pasar? Esto. El reglamento del Parlamento Foral posibilita el relevo en la presidencia del Gobierno por otro candidato que se convierte en presidente de forma automática si se aprueba la moción de censura. Moción que deberá ser propuesta al menos por una quinta parte de los parlamentarios. A día de hoy ninguno de los grupos de la oposición en solitario llega a 10 parlamentarios, por lo que necesitarán la firma conjunta de al menos 2 grupos. La moción habrá de incluir necesariamente un candidato a la presidencia que sustituya al actual. La mesa de la Cámara, tras comprobar que la moción de censura reúne los requisitos señalados, la admitirá a trámite y deberá convocar un pleno dentro de los 10 días siguientes. El debate de una moción de censura se inicia con la defensa de la moción, sin límite de tiempo, que efectúa uno de los parlamentarios que la ha firmado. A continuación, y también sin límite de tiempo, podrá intervenir el candidato propuesto para la presidencia del Gobierno a efectos de exponer el programa político. Tras la intervención de los portavoces de los grupos, la moción de censura será sometida a votación, que para su aprobación requerirá de mayoría absoluta, es decir, de más de 25 parlamentarios forales. Con la actual composición, necesitaría al menos de los votos del PSN, Bildu, Aralar, Izquierda Esquerra y Geroa Bai, que entre todos suman 27.
Cuando una moción de censura no es aprobada, como la del año pasado, los impulsores de la misma no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones. Comentan algunos de los tuiteros, le voy a decir a Javier Ramírez, que el PSN no puede presentar la moción de censura con sus 9 parlamentarios, que se necesitan 10. En este caso, ¿la puerta abierta cuál es? Efectivamente, bueno, pues es una puerta abierta al conjunto de las fuerzas políticas de la oposición parlamentaria, ¿eh? Pero vayamos por partes, ¿eh? Como os ha dicho anteriormente. Primero está la comisión de investigación. Si se ratifica, se insta por última vez a la presidenta del Gobierno a que asuma su responsabilidad, dimita y convoca elecciones, y si no, el mecanismo de la moción de censura con un objetivo claro y explícito. Por una parte es conocer exactamente la verdad de todas estas informaciones de forma real y veraz, y por otra parte también, y clave, conocer la situación real de las cuentas públicas de Navarra sin ningún tipo de cortapisa, para saber realmente la situación que estamos, y una vez se produzca eso, convocar unas elecciones en las cuales el pueblo de Navarra se pronuncie y el gobierno que entre sepa claramente cómo está toda la situación. Es lo más constructivo y más responsable. Por cierto, como siempre ha actuado el Partido Socialista, imposible. ¿Por qué el Partido Socialista da por sentado de alguna manera lo que va a ocurrir en la comisión? No hemos dado por sentado. No se ha dicho expresamente. No se ha dicho expresamente. No, Javier, no se ha dicho expresamente. En todo caso, el secretario general del Partido Socialista ha dicho que si se confirman las informaciones en comisión de investigación, se actuará de esta manera. Si recuerdas bien lo que ha dicho el presidente de tu partido, ha dicho o se va o la echamos. Y no ha dicho o la intentamos echar, ha dicho o la echamos. Hombre, una vez que se confirme, o se va o la echamos. Pero lo que está preguntando Roberto, y yo me he hecho la misma pregunta que se ha hecho Roberto, es cómo es posible que dé por hecho, porque esa es la sensación que daba por hecho que iba a prosperar. Y sin embargo, eso contrasta con... Y no te voy a leer literalmente. Un momento. Porque, lo que ha dicho Roberto esta tarde, porque si, a pesar de que se acrediten las acusaciones contra su gobierno, Barcina persiste en aferrarse al poder, debe saber que seremos los socialistas quienes les echemos del gobierno. Claro. Si se confirman las acusaciones. Javier, que no he estado diciendo eso, te estaba diciendo que es lo que decía, preguntaba Roberto. La cuestión, ha dicho muchas cosas y algunas confusas. Pero a lo que voy es que él da por hecho que lo va a echar si se confirman y si no dimite y convoca elecciones y disuelve el Parlamento. Entonces, lo que nos sorprende es por qué da por hecho que va a prosperar, porque él dice que si no dimite, o se va o la echamos, pero no dice la intentamos echar a ver si podemos, no, da por hecho que lo va a conseguir. Lo va a conseguir teniendo 9 parlamentarios y sin haber citado un solo grupo, a ningún otro grupo de la Cámara. Solo ha hablado del PSN y ha hablado de su liderazgo, pero no ha hablado de conversaciones con otros grupos, tendemos la mano a otros grupos, a ver qué formulación le damos. Él por hecho ha establecido la estrategia y luego espera que se sumen los demás. A mí la verdad es que me sorprende bastante. Como también me sorprende que Roberto hable del gobierno como si no hubiera tenido nada que ver con él hace no mucho tiempo. María José y Gabriel. Como si tampoco hubiera estado en un gobierno en el que nombró a esta directora Guillermo, general. María José, por favor. Vamos a recordar por qué cesaron a Roberto Jiménez como vicepresidente del gobierno. Precisamente por una cuestión que tiene origen en todo esto. Una frase. Por querer que se supiese la verdad. Echaron al Partido Socialista por querer saber la verdad y el Partido Socialista volverá al gobierno en su caso para que todo el mundo sepamos la verdad. Bueno, ha recordado Roberto Jiménez que Navarra está en la UBI, que fue lo que dijo en su momento en la UCI. María José. Es que es todo el rato darle vueltas en lo mismo, y yo creo que esta situación la podíamos haber solventado hace tiempo. No es esto que ha pasado ahora con la señora de Nieves y con la señora Barcina y toda la implicación de su gobierno, no es nuevo. Este gobierno lleva haciendo esas cosas hace tiempo ya. Es un gobierno a la deriva. No solamente en economía, porque parece que estamos hablando ahora que han sido unas declaraciones que van a destapar aquí la caja de los truenos, cuando llevamos mucho tiempo ya con esto, con salud, con muchas cosas. Y esta situación, que yo he recibido con bienvenida la propuesta de Roberto Jiménez de llevar adelante la moción de censura, cuando se compruebe, según él, la veracidad de esto o no, a la que los grupos parlamentarios, insisto, dan credibilidad, y cuando hay mentiras en otros, que quizás estén demostradas, la actuación está siendo muy irregular. Estamos ante una cuestión prepolítica. Pues es así. Bueno, vamos a escuchar entonces a Gabriel y después Javier. Venga. No, quiero decir, porque si matizas todas las conversaciones, al final hablas por todo. No, quiero decir, brevemente. Se refiere a Sí, brevemente. Mira. Por alusiones tendremos réplica. Llegado a este punto, UPN es
el más interesado en que se esclarezca todo esto. Y desde el minuto cero, ya ha dicho el Gobierno, a disposición de la Comisión de Investigación para aflorar todos los datos que se pida. Es una obligación, Gabriel, ¿eh? Que no digo que no, pero es que además estoy remarcando que aparte de obligación, si se puede, voluntad añadida. Primera cuestión. Segunda cuestión. Llegado el caso de elecciones, porque claro, es que yo no sé cómo administran los tiempos, quiero decir, 15 días para la comisión, investidura, parece que las condiciones para convocar elecciones, yo no sé si es para que el Partido Socialista se salte las primarias y las haga todo deprisa, no lo sé, que no entiendo muy bien cómo va eso y cómo vais a administrar tanto tiempo en tantas cosas en tan poco tiempo. Seguro que al día de hoy la principal preocupación de los ciudadanos de Navarra no son las primarias del Partido Socialista. No, es la preocupación de la... eso ha pasado en la Hacienda Foral. Eso está claro, que eso le preocupa a quien le preocupa, y a lo mejor todo esto es porque le preocupa a quien le preocupa, no lo sé. ¿Creéis que pero... lo que se preocupa a la ciudadanía es lo que pasa entre una directora general? general A día de hoy... Es que no es una pelea de dos mujeres. Dicho lo cual, a mí lo que me preocupa... Perdón, que no he terminado, Javier, ahora termina. Si ahora no hay termino, Hacienda, no hay perdona, fuero, Javier, termino y ahora matizas todo lo que quieras. Y dado esta situación, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que estábamos en un año donde había un proyecto de política fiscal, un proyecto de reforma fiscal. Estábamos en un año de negociación... ¿Qué había? ¿Qué hay? Sí, ¿Dónde? ¿qué hay? ¿No? Aquí se estaba haciendo la ley de reforma... No, es que una de las cosas que se denuncia también es que no existe. La que se nos dijo en septiembre se iba a presentar en 2013. Sí, es que no existe. Vale. Estábamos en ese año y en un año de negociación de convenio. Punto. Que también se ha atrasado. ¿Qué problema, Ya está. Seguimos con eso y ya está. Sí, viviendo en otro mundo paralelo. Otro mundo. Correcto, eso es lo que me no preocupa. solamente Eso es, Gabriel, digamos, que los eso es lo tiempos que lo me marca preocupa. el Gobierno de Navarra. Si ahora mismo no hay reforma fiscal o no está en marcha una negociación del convenio económico, es por exclusiva responsabilidad del Gobierno de Navarra. Correcto. O sea, ahora no trates de echar los valores de la responsabilidad. Aquí no somos responsables. Que digo que efectivamente los esfuerzos del Gobierno tienen que estar volcados en eso. Obviamente, ahora en esta coyuntura, esos esfuerzos se van a diluir porque también hay que atender a todos estos frentes, que nada más es lo que estoy diciendo. Digo, ¿cuál es mi preocupación? Guillermo y Marejo, sí. Yo creo... Guillermo, por favor, breve. Sí, muy breve. Se ha servido un escándalo. Habrá que ver qué alcance tiene, si se diluye, si resulta que hay veracidad en esas afirmaciones, pero el señor Jiménez lo que ha hecho es, teniendo servido este escándalo, pues sale ahora como el salvador de Navarra, ¿no? Entonces, y sobre todo viendo que es la última oportunidad de la legislatura, porque si no recuerdo mal, y corregidme si me equivoco, creo recordar que la LORAFNA no permite mociones de censura en el último año de la legislatura, creo recordar. Por lo tanto, es su el último periodo de sesiones. Bueno, 31 de marzo me parece que es sí, hasta el 31 de marzo. Con lo cual, pues efectivamente, contrarreloj, ¿no? Para dar la última campanada. Yo de verdad creo que la percepción de la ciudadanía, o sea, lo que estáis vosotros hablando, yo no creo que sean las preocupaciones de verdad. La preocupación de la gente es llegar a fin de mes, ver que la economía mejora, ver que las cosas se hacen bien y no los líos internos. Desde luego no favorecen en absoluto. Pero yo creo que a veces algunos políticos analistas políticos sobredimensionan ciertas cosas que el ciudadano llega un momento que les saturan. De verdad, yo creo que a veces nos miran como extraterrestres. Es un buen intento, ¿eh? Es un buen intento de despejar el balón a la grada, pero es que no es así. Es que no es así. Vamos a ver. La situación en este momento, ahora, la situación y la preocupación de los ciudadanos navarros es el desgobierno. La mala actuación de este gobierno, no solamente en el Departamento de Economía... Que tienes obsesión, pero no es así. No, perdona, salud, empleo. La situación del ciudadano en Navarra ahora está preocupado por todo esto. Encima, con este tipo de actuaciones, lo que demuestra que además de no haber orientación ni principios, no hay honestidad para nada. Y está harta la ciudadanía de eso, precisamente. Pero si interesa tener empleo, tener una sanidad en condiciones... Sí, por supuesto. Por favor, vamos a avanzar porque el secretario general de los socialistas navarros ha dejado muy claro esta tarde, Roberto Jiménez, cómo va a quedar la situación después de la moción de censura. Es decir, el Partido Socialista tiene claro que va a ser quien lo va a liderar y Roberto Jiménez incluso ha dicho que él será el candidato de ese gobierno de transición. Importante esa parte porque no va a ser un gobierno para un año y medio hasta las elecciones de 2015, sino para convocar elecciones y que coincidan con las europeas. Guillermo. Bueno, eso ha dicho. Al principio decía que hacía coincidir con las elecciones, que quería que el gobierno, o
sea, que la presidenta del gobierno dimitiera y que se convocaran elecciones para hacerlas coincidir. Luego hablaba del gobierno de transición y finalmente a preguntas de periodistas parece que también su gobierno llegaría a estas elecciones, pero también hay que reconocer que la comparecencia del señor Jiménez ha sido un tanto confusa. Los periodistas no se aclaraban y él tampoco se aclaraba con los periodistas. Eso también hay que decirlo. No sé yo también hay que decirlo. A mí que el señor Jiménez aparezca ahora como para liderar la nueva situación de Navarra, un nuevo gobierno, a mí me sorprende. Y además yo creo que los navarros no lo ven como la alternativa que dice ser y como la salvación que él propone. Es que de verdad alguien con la trayectoria que ha tenido este señor, me sorprende de verdad realmente que lo haga de esta manera. Pachi Zabaleta decía esta tarde que ojo, que la alternativa y la segunda fuerza no es el Partido Socialista. Sí. En cualquier caso, yo todavía no estoy con el chip de moción de censura ni nada, sino que estoy con el chip de comisión de investigación. Entonces, por lo tanto, yo hasta que no eso... En cualquier caso, UPN es un equipo que está preparado para afrontar unas elecciones en cualquier momento, ningún problema. Tenemos una gran líder, incluso también tenemos un gran banquillo, si hablamos en términos futbolísticos, y adelante, y no pasa nada, y que los ciudadanos hablen en caso de que así se decida por parte del Parlamento y por parte de todo eso, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que digo, yo estoy ahora mismo en clave, atendiendo a tus palabras, Javier, digo, en clave de comisión de investigación, pero estamos ya hablando de moción de censura y de elecciones y de fecha de elecciones. La propuesto el moderador. Ya. Bueno, a propuesta del secretario general de los socialistas, claro, por partes. Moción de censura es constructiva, es decir, hay que presentar un candidato alternativo. Claro. El candidato alternativo es una condición sine qua non que sea un miembro del Parlamento de Navarra. Por tanto, la segunda formación política en el Parlamento de Navarra, surgida de las elecciones del 2011, y no vale esos juegos que hace el señor Zabaleta, es el Partido Socialista. Por tanto, la lógica dice que sea el Partido Socialista el que encabece y su máximo responsable, la lógica política. La lógica del señor Jiménez. La lógica política puede ser cualquier parlamentario. Que el principal grupo de la oposición sea el que lidere la moción de censura. Pero puede ser cualquiera. Es una cuestión accesoria. Pero legalmente puede ser Lo cualquiera. importante es lo que se pretende, que es, por una parte, que conozcamos la verdad de toda la situación y especialmente la situación real de las cuentas públicas de Navarra, que es lo que los ciudadanos creo que quieren y necesitan saber. Lógicamente, a los ciudadanos al día de hoy les preocupan su empleo, sobre todo, su salud, su educación. Pero también les preocupa que hay un gobierno que no tiene liderazgo ni motivación para llevarlo adelante. Y ahora recuerdo, María José, hablamos del Departamento de Salud, de cómo está, de que no han sido capaces de encontrar ni siquiera una candidatura para una jefatura de servicio en ese especie de operación triunfo que han hecho. Suma y sigue. A lo que se le une esto. La situación es gravísima. Dice Ana Belén en Twitter que sí, que a los ciudadanos nos preocupa llegar a fin de mes, pero resulta que el desgobierno en el que vivimos nos lo pone más difícil. Y dice también Jerónimo Foral, él apuesta por 2015 para las elecciones. María José y Guillermo, venga. Yo apuesto por las elecciones ya, en contra de la opinión de este tuitero y desde luego completamente de acuerdo con la anterior, con Anabel. Así está la situación que nos preocupa a todos, cada uno en nuestra casa, pero sobre todo en la casa de los que nos gestionan nuestro dinero, nos preocupa la actuación de este gobierno. Y voy a lo de las elecciones. Los plazos los tendrán estudiados, no sé, yo creo que es una decisión que tenía que haberse tomado antes, quizás si se hubiera tomado cuando se propuso, en el 18 de abril, pues no habrían pasado las cosas con la Caja de Ahorros de Navarra, no habría pasado el desmantelamiento de otro tipo de cosas, las cuentas igual se hubieran sabido, pero de cualquier manera yo creo que no nos quedan plazos ya para que los ciudadanos hablen. No tenéis miedo, vale, tenéis un buen candidato, pero que cada uno también mire en su casa lo que tiene. También es importante. Guillermo, dice Riarte que PSN-PSOE no puede pretender ahora, después de años mano a mano con UPN, ser el líder de la oposición. Guillermo. Coincido con este último tuitero completamente. Pero aparte de esto yo quiero decir dos cosas. Es decir, Javier dice, Roberto Jiménez, mi partido, el Partido Socialista Navarro, solo quiere saber la verdad y luego, en consecuencia, actuar. Ese es el discurso que finalmente se ha vendido. Pero si tú miras y analizas la intervención de Roberto Jiménez,
ves que después de haber repetido varias veces o se va o la echamos, o se va o la echamos, esto es inaudito, esto no puede ser, estamos hartos, dando por hecho ciertas cosas, o se va o la echamos, solo después dijo, bueno, si se comprueba. Incluso ha llegado a decir que la carga de la prueba la tiene el gobierno, cuando es una prueba en derecho diabólica probar que no has hecho algo. Tendrán que probarlo los que lo afirman, que son quienes tienen la carga de la prueba. Y por último... Nos quedan 4 minutos. Y por último, incluso aunque se demostrara que la consejera, o que la vicepresidenta, mejor dicho, ha cometido alguna irregularidad y deba dimitir, dar el salto de ahí a que hay que disolver un gobierno y convocar elecciones, habría mucho que hablar sobre eso. Es decir, si es lo que más conviene ahora mismo a Navarra o no. Incluso aunque se demostrara irregularidades de la vicepresidenta. Y de la dar por presidenta, hecho que eso y de la necesariamente nos tiene también que hay llevar a un acusaciones, proceso electoral es un Y de la tirabuzón, presidenta, un doble mortal que no Navarra puede es ser. un gobierno que diga la verdad y no tenga ningún tipo de mácula ni sospecha. Gabriel. Eso debería ser. Que estamos hablando en la especulación, en la conjetura y bueno, y por el cuento la lechera puede ser. Quiero decir, si el gobierno, o Lourdes particularmente, es capaz... La presidenta del gobierno. La presidenta del gobierno son capaces de demostrar y avalar todo lo que... perdón, en este caso, contradecir, ¿no? O probar todo lo contrario, que es que también mandan narices. Tendrá que, en todo caso, Inés Idoia que probar lo que ha dicho, pero si no llegase a probar lo que ha dicho, la pregunta es, ¿se va a quedar...? Porque aparte ha dicho que sí ha hecho. Sí, matizado. Y ahora bien, hay que sacar conclusiones de lo que ha dicho matizado. Es decir, que ahí está ya dicho que tiene que ver. La pregunta es un delito? Pues ya tendrían que estar en los tribunales. Pero es que estamos en el ámbito de responsabilidad política. No, que sí, podemos pues estar bueno, hablando- que la responsabilidad política, que que caiga todo el gobierno. perfecto. La responsabilidad política, No, porque pero- un miembro del gobierno haya cometido una irregularidad, si se demostrara, es que se tenga que disolver el gobierno, que se tenga que convocar elecciones necesariamente. Esto, Es que si tú miras un el derecho miembro del comparado gobierno- y tú miras los países de nuestro entorno, otras comunidades autónomas y los gobiernos de las naciones, no funciona así. Así va la credibilidad de las instituciones. Exactamente. No, pero Dice Irai Andueza que Exactamente. viven Todos en tenemos un parte de mundo responsabilidad paralelo, en en eso. el mundo de Yupi, que solo saben manipular, mentir, robar y ir de víctimas. Eso Así quiere- es María la José, historia. tenemos que terminar. Ese Eso es el quieren los políticos. resumen perfecto de una situación que llevamos bastante tiempo padeciendo los navarros. Desprestigio, descontrol, deshonestidad, abandono completo del gobierno, sin objetivos ni nada. Eso lo llevas que diciendo tiene- desde el yo minuto no sé, uno que llegó pues al yo no sé gobierno. cómo están en Es que otras lo comunidades No, perdón. que tienen a dos responsables de Hacienda en la cárcel. Javier, Oiga usted, que bueno. en el País Vasco tienen a tenemos dos que ir responsables de terminando. Hacienda en la cárcel. Sí. En definitiva. Vale. Es que no sé ¿Y de qué qué? estamos hablando. En definitiva. perdón. Desprestigio, es que no sé de qué estamos Sí, sí. hablando. Estamos ante una Lo crisis mantengo. excepcional. Hay una comisión de investigación que tiene que trabajar y acreditar en su caso lo informado, y si se ratifica, lo que necesitamos es un gobierno que diga la verdad. Los navarros necesitan saber la verdad, un gobierno honrado y honorable que prepare las cosas para un nuevo gobierno de Navarra que realmente trabaje por el Ha puesto conjunto de cara de Navarra. Rubalcaba, con tanta verdad. Gabriel, terminamos. No, efectivamente, y desde UPN también lo que queremos es que esa comisión se haga y que se trabaje con seriedad, con rigor y que, bueno, con 15 días, en 15 días, pues bueno, la verdad es que les van a someter igual a estrés a los parlamentarios para que hagan todas las comparecencias en 15 días y alterar todo su calendario, pero bueno, perfectamente, pues en 15 días que aclaren todo. Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una Claro. comisión de investigación, Sí, que se eso tienen que está dar de las acuerdo. explicaciones pertinentes y que hay que aclarar toda esta situación y poner todas las UPN está de responsabilidades. acuerdo hoy, Lo ayer que no no. estamos de acuerdo, sí, lo está. que no estamos de acuerdo es las consecuencias y sobre todo no estamos de acuerdo en adelantar esas consecuencias. Habrá que ver cuáles son las responsabilidades. Adelantado, Guillermo. ¿Cómo? Viene adelantado. Sí, ¿Quién? estáis adelantando ya hablando de elecciones, Estamos diciendo También que sí, la sí, moción de habrá que censura ver, se habrá puede que ver presentar en quiénes cualquier son los momento. responsables y qué Terminar. consecuencias. Yo creo que- Consecuencias porque si políticas, quiere- consecuencias políticas, por supuesto, consecuencias jurídicas de otro tipo, también si son necesarias. Dice Aitor Pérez en Twitter que un doble mortal, que hombre, que decir con la situación que estamos viviendo, que ya es, dice. Bueno, vamos a terminar, lo vamos a hacer por si alguno de ustedes acaba de incorporar a esta segunda parte de Navarra en Abierto. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la Ejecutiva de Unión del Pueblo Navarro, que se reunía en torno a las 8:30 de la tarde? Los miembros de la Ejecutiva acudían a la sede del partido en Pamplona, convocados a esa reunión extraordinaria. Ha durado en torno a 1 hora y media aproximadamente. Y la Ejecutiva de UPN ha mostrado su total apoyo a la consejera Goicoechea. También ha señalado que no teme a unas elecciones anticipadas y que acudirá a la comisión de investigación con voluntad de aclarar la verdad, de ofrecer los detalles de lo ocurrido. Y dice también en el comunicado que lamenta que Jiménez haya dado por hecho que la comisión ratificará lo dicho por Idoia.
Muchísimas gracias a los cuatro, María José, Guillermo, Gabriel y Javier. Nos veremos aquí de nuevo en unos días. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que todos los programas que hemos hecho en las últimas 24 horas y los análisis aportados les hayan servido para ver y conocer lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. Que pasen una muy buena noche.